¿Se vendrá un boom inmobiliario a comienzos del año próximo? Hago la pregunta porque el mes pasado el gobierno redujo el monto mínimo que se exige a los proyectos de inversión para que sean analizados por la COMAP, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. Ese piso bajó de $6.400.000 a unos $2.200.000. Según adelantaron los empresarios del sector, con esa medida se abre el abanico para que se concrete una cantidad importante de proyectos inmobiliarios debido a los beneficios fiscales que están previstos en la legislación. Por otro lado, al panorama hay que sumar una resolución anterior de la administración Lacalle Pou, la que flexibilizó los criterios para acceder a los incentivos previstos para proyectos de vivienda de interés social. Entonces, ¿cuáles son las expectativas en este rubro? Vamos a conversar a partir de este momento con el escribano Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Escribano Durán, buen día, gracias por acompañarnos. Emiliano, un gusto, Romina. Cuéntenos en 2 palabras, por las dudas, para recordarle a los oyentes qué es esta asociación, a cuántas empresas agrupa. Esta asociación agrupa a 300 empresas y sustancialmente lo que hace es invertir en vivienda. Siempre hablamos de obra privada. Sustancialmente vivienda, invierte y la mayoría de las empresas además construyen. Esto es, si no hay promotor privado, hablando de obra privada, no hay obra, porque el que pone el dinero es el promotor privado. Uh-huh. Eso es medular. Entonces, sí, sustancialmente es eso. Invierten y construyen, repito, sustancialmente vivienda. Sí, recordemos, la construcción es un rubro más amplio, ¿no? Porque aparte incluye también las obras de infraestructura, los grandes proyectos industriales. Ustedes se concentran en vivienda. Entonces, mi pregunta es, allí, concretamente allí, en construcción de viviendas, ¿cómo es el panorama al día de hoy? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, lo que implicó en su momento el parón debido a la declaración de emergencia sanitaria, la reanudación después de la actividad. En este momento, ¿cómo se está, por ejemplo, en personal o en montos en juego en comparación con el año pasado a esta altura? Te hago una acotación, Emiliano. No hubo tal parón en la industria. Hubo solamente 2 semanas, uh-huh, allá por marzo, donde se trabajó con un estricto protocolo sanitario. Tan es así que desde ahí hasta hoy no han habido casos de COVID en la construcción. Y a partir del 13, después vino Semana Santa, pero Semana Santa es inherente a la licencia de la construcción, o sea que no se cuenta. Y a partir del 13 de abril hasta ahora, en forma ininterrumpida, se ha trabajado. Y además, en forma increyendo respecto al número de obreros, que era una de las preguntas que me hacían. Sí. Lo que es un dato determinante. Claro, acá juega un rol fundamental las medidas que anunció el presidente de la República, que como dato anecdótico te menciono, Emiliano, que esto lo anunció el presidente cuando era electo el 4 de enero de este año en el Hotel Enjoy, en un evento que hizo la Asociación de Promotores Expo Real Estate. Y yo me acuerdo que es hasta gracioso porque yo lo asusaba al presidente electo, digo, decilo públicamente que vas a eliminar los topes a las viviendas. Y lo asusaba, hasta que lo dijo en ese 4 de enero, repito, que como primer medida que iba a tomar vinculado al sector nuestro era eliminar los topes a la vivienda promovida. Hoy se llama vivienda promovida, antes era vivienda de interés social. Uh-huh. Y lo que motivó la algarabía de todos, y honrando su palabra, a fines del mes de marzo eliminó esos topes, que fue un acicate vital para que los promotores se lanzaran de vuelta a la palestra, porque quiero recordarle a la audiencia que esta ley, que APCU, la Asociación de Promotores, es mentora de la ley, es mentora ya por el año 2011, votada por todos los partidos políticos. En el 2014 sufrió un quiebre, donde ya hubo un primer tope a las viviendas, y en el 2017 sufrió otro quiebre, lo que notoriamente ralentizó los ingresos de proyectos a la Agencia Nacional de Vivienda. Eso lo constatan los números, no lo estoy diciendo yo. O sea que era vital que esos topes se eliminaran, cosa que la Calle Pou, repito, mediante decreto a partir de abril lo efectivizó. Ese entonces fue el primer empujón que tuvo este sector, el de la promoción de viviendas este año, y que estaría ya entonces notándose en el movimiento actual, en lo que hoy ocurre en este rubro. Que para resumir entonces, si hacemos la comparación con un año atrás, ¿cómo está hoy?
No, por eso digo, paradojalmente estamos mejor. Es increíble, porque el año pasado había más o menos Montevideo, estoy hablando de memoria, en el entorno de los 500.000 metros cuadrados construyéndose. Estoy hablando de Montevideo, me estoy ceñiendo a Montevideo. Hoy estamos en 700.000 metros cuadrados construyéndose, 200.000 metros cuadrados más, lo que implica algo así como 1.200 millones de dólares de inversión. Tanto que hablamos de UPM y de UPM, mirá la cifra que estamos hablando de construcción. Me limito a Montevideo. No hablemos del este y no hablemos de Colonia, por ejemplo, lo que llegaría fácilmente a más de 2.000 millones de dólares de inversión. Y ahí yo te diría que la locomotora es la vivienda promovida, sin ningún tipo de duda, porque ahí el promotor que estaba acostumbrado a construir en la costa y adyacencia de la costa, se lanzó a poblar los barrios de Montevideo y uno ve obras por todos los barrios alejados de la costa. Hoy estamos en 19.000 viviendas entre terminadas y construyéndose, vivienda promovida. Y lo para que eso determina el auge de la misma, ¿no? Y en ese tipo de proyectos hay capitales argentinos invirtiendo. Lo pregunto porque es notorio el interés que Uruguay ha despertado, no este año estrictamente, ya desde antes venía despertando interés Uruguay en empresarios, en inversores del otro lado del Río de la Plata, más allá del interés también en venir a residir acá, que es otra historia, ¿no? Los hay, ya vienen de antes incluso. Hay argentinos socios asociados a la gremial que están construyendo condominios importantes. Yo en la asociación recibo llamadas semanalmente de argentinos que quieren venir o a promover, es decir, a invertir o a comprar unidades. Por ahora eso, respecto al tema actual, mucho ruido, pocas nueces. Todavía no se ha concretado porque el tema de las fronteras cerradas y demás dificulta las negociaciones, evidentemente. Pero yo no tengo duda que cuando o vacuna mediante o que esto haya algún paliativo, van a venir masivamente, conscientes de que somos más caros. Fíjate, Emiliano, que aquí, grosso modo, construir el metro cuadrado anda en el entorno de los 1.500 a 2.000 dólares, la construcción del metro cuadrado, cuando en Argentina está en 700 dólares. Están pagando más del doble acá. Y pese a eso, están abogando por venir. Me lo transmiten. Me lo transmiten. Y ellos quieren saber cómo está el panorama. Y acá hay un aspecto determinante en todos los órdenes de la vida, pero más que nada en el gobierno, que se llama confianza. Nos lo dicen los argentinos. No confían en el gobierno argentino, como tampoco hubo inversiones en la época de Macri, no estoy aquí haciendo una tendencia. Tampoco las inversiones en la época de Macri llegaron, menos ahora, y confían a rajatabla en el gobierno del doctor Lacalle Pou, más con estos antecedentes de haber honrado su palabra cuando nos prometió que iban a haber medidas. La última pregunta para terminar esta introducción. Hasta hace un par de meses veníamos tranquilos, veníamos destacándonos en la región por una emergencia sanitaria leve o muy leve. Ahora el escenario se complicó, hay una cuota de incertidumbre importante. Hemos estado hablando de los números de las últimas horas, de que se aguarda la resolución de nuevas medidas a nivel del gobierno. Mi pregunta es, ¿cómo observan estos desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción? ¿Se viene, no sé, una onda de mayor cautela para este tipo de inversiones? Repito que el protocolo sanitario es estricto. Repito que no ha habido un solo caso de COVID desde el 13 de abril hasta el momento. Cuando el presidente habló de teletrabajo, que aparentemente sería una de las medidas de tratar de hacerlo obligatorio o algo similar, le dijimos claramente, en la construcción es inviable el teletrabajo. Como una obra como el teletrabajo no se puede, sí los administrativos, pero la obra es impensable y además estaremos cortando un círculo virtuoso que viene a muy buen ritmo, porque repito, las obras no han parado en un instante y además, a raíz de estas medidas y de otras que vamos a hablar después sobre megaproyectos que seguramente me preguntarás, los promotores han comprado terreno en distintas partes de Montevideo, en Punta del Este, o sea que el envión va a ser muy importante. Sería lamentable que se cortara eso, que yo no creo que el doctor Lacalle Pou lo haga porque conoce muy bien la industria de la construcción y sabe que le genera empleo. Tan es así que le genera empleo que ininterrumpidamente, yo tengo notado acá, desde julio hasta hoy, hasta noviembre, ha venido creciendo el número de obreros dependientes en el BPS, cifras del BPS. Hoy estamos en 46.000 en ese entorno y en julio estamos en 41.000.
y ha venido aumentando todos los meses siguientes y la sensación es de que va a seguir así. Pero podría ocurrir que, no sé, que se adelantara la licencia de la construcción. Está cerca ya, pero ¿podría ocurrir eso? ¿Y qué impacto tendría? No, no está pensado, Emiliano, por lo menos a nivel oficial, tenemos diálogo fluido con el ministro Mieres. No, yo te diría que no. La licencia empieza en 10 días. Uh-huh. No tendría ningún objeto. Así que yo pienso que eso es una medida a descartar. Enseguida volvemos con Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, para tener más detalles de qué tipo de inversiones son las que ya están avanzando y las que pueden venir a partir de la resolución más reciente, la que tiene que ver con la ley de inversiones, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. ¿Qué está pasando en la construcción, en particular en el sector construcción de viviendas y residencias? Ese es el tema del cual estamos conversando esta mañana con el escribano Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Los oyentes agregan otras pinceladas. Por ejemplo, Raúl cuenta que en Punta del Este, donde él vive, es asombrosa la cantidad de casas que eran de veraneo y que están en reforma y preparación para volverse vivienda permanente. Justamente estamos trabajando de cerca en el tema, es nuestra actividad central, así que conoce ese fenómeno. Sí, hay todo un rubro por ese lado, ¿no? De reformas, ya sea para residencia permanente, por ejemplo, de argentinos, podría pensarse en el caso de Punta del Este, pero en Montevideo también, ¿no? Hay una cantidad de obras chicas desarrollándose a nivel de casas, casas o edificios. Hoy el punto en el que nos estamos concentrando en el reportaje es lo otro, lo de las inversiones más grandes, ¿no? Escribano Durán, vamos por partes. Yo decía que en los primeros meses de esta administración se modificó por decreto la legislación sobre promoción de viviendas de interés social, la ley 18.795, una herramienta que tuvo protagonismo en los últimos años, que facilitó la edificación de inmuebles, por ejemplo, en zonas centrales de Montevideo. ¿Qué era lo que había ocurrido? ¿Qué era lo que había que agilizar allí? Claro, sucede que el promotor acostumbrado a construir, a invertir y construir en la costa, donde los números le eran redituables, no le era redituable ir a las zonas alejadas de la costa. Y entonces, por eso mismo, en 30 años no fue. Me contaba un promotor el otro día que está construyendo en Garibaldi y General Flores un enorme edificio y le decían los vecinos, hace 30 años que no se construye un edificio por acá. ¿Qué fue lo que se precisaba? Un acicate. ¿Y el acicate cuál fue? Las exoneraciones fiscales, para que el promotor fuera, digamos, alejado de la costa. Y ahí no voy a desmentir un mito. Se habla de que el gobierno perdió tributación. De ninguna manera, si antes en esa zona nadie construía, entonces no se generaba absolutamente nada. Uh-huh. Ahora, si bien hay exoneraciones para el promotor, pagan las barracas, pagan el IVA, los profesionales pagan el IVA, se paga el aporte unificado de la construcción, que es muy importante, que lo paga el promotor privado. Es decir, es un verdadero círculo virtuoso. No hubo ninguna pérdida para el Estado en el tema fiscal. Y repito, Emiliano, lo que dije anteriormente, hay más de 18.000 viviendas entre terminadas y construidas, y lo que no es menor, generó mano de obra. Se cree que en vivienda promovida solo hay 10.000 obreros trabajando en ese métier, en ese rubro específico, y se entiende en la jerga que por cada obrero directo que hay en la obra hay uno indirecto fuera de obra. Uh-huh. Ergo, estamos hablando de 20.000 personas abocadas a la vivienda promovida. Pero, yo recuerdo una simple anécdota. Cuando Ana Olivera se retiró de la intendencia, que la invitamos a almorzar a nuestra sede, nos dijo, me hermosearon la ciudad, cuando hablaba de todo lo que se había edificado en los barrios alejados de la costa, ¿no? Ahora, se había establecido topes en los precios del 25% de las unidades habitacionales, se había prohibido la construcción de monoambientes, se había restringido el número de apartamentos de un dormitorio que podía tener cada emprendimiento. Esas medidas que se habían adoptado en el periodo pasado, ¿se habían constituido en una especie de freno, entendían ustedes? Exactamente, porque ahí lo dice el mercado, la gente quiere sustancialmente viviendas chicas, de monoambiente, un dormitorio. Eso es lo que dice la demanda.
no, acá no estoy inventando nada. El promotor la palpa, la conoce, es lo que vende. Entonces, ¿qué pasaba antes? En la legislación anterior, primero los monoambientes no estaban promovidos. Usted podía hacer monoambiente, pero no estaban promovidos. Hoy se logró, a instancias de la gremial y de la buena receptividad del gobierno, que un 25% del edificio pueden ser monoambientes, estén promovidos. Se pueden hacer más monoambientes, pero un 25% están promovidos. Y algo no menor, en la legislación anterior se podía hacer unidades en un proyecto inmobiliario de un dormitorio hasta el 50% del proyecto. Nunca entendimos la razón. Cuando le decíamos a la ministra del ramo anterior, Eneida de León, pero si la gente está demandando un dormitorio, ¿por qué me acotás al 50%? Bueno, no hubo forma de entendernos. Lo entendió perfectamente la ministra de Vivienda actual, la doctora Moreira, y por supuesto Luis Lacalle, y ahora se permite hacer edificios enteros de un dormitorio, que es lo que más sale, lo que más salida tiene, un dormitorio y monoambiente. Y ese es un poco parte del éxito de esta vivienda promovida, que a los hechos me remito, se están construyendo decenas de miles de metros, ¿no? De los 700.000 metros cuadrados de Montevideo, no me animo a decir la cifra, pero más de la mitad debe ser vivienda promovida. Y además de esos ejemplos que mencionó recién, ¿hasta qué distancia del centro de Montevideo se llega a construir por este mecanismo? Es todo céntrico, porque los barrios, la Comercial, la Figurita, Centro, Cordón, Parque Rodó, la Comercial, la Blanqueada, todos esos barrios se está construyendo vivienda promovida. Porque además hay un aspecto no menor, todos tienen los servicios, no hay que realizar servicios, que es muy costoso. Entonces era un desaprovechamiento que eso estuviera todo vacío. Y hoy, con los servicios mediante, se ha logrado redinamizar toda la zona. Había entre los oyentes preguntas a propósito de los precios. ¿Qué precios o qué ventajas, qué reducciones de precios para el comprador están en juego? ¿En qué medida son convenientes efectivamente estos apartamentos? Y no tiene mucho que ver con la vivienda de promoción tradicional, porque las exoneraciones en vivienda promovida son muy importantes, alrededor de un 15 a 20% del costo total, y eso se ha volcado a los precios, que han disminuido. El tema es que los costos en el sector, Emiliano, son muy importantes. Los terrenos, al haber demanda en esas zonas que yo estoy diciendo alejadas de la costa, han subido. Evidentemente los propietarios no son tontos y han subido los terrenos. La mano de obra, cerramos un convenio por allá por abril o mayo de este año, donde la mano de obra es significativa. Un obrero, un peón práctico, que es el rubro más ínfimo de la escala, gana en mano más de 30.000 pesos. Yo no estoy menoscabando lo que ganan los obreros, pero es muy importante. Los insumos cuestan dinero. Entonces, digo, es muy costoso hacer una obra, es muy costoso este país, ya se sabe, y es muy costoso construir. Por eso a veces dicen qué caro es el metro, pero hay que ver lo que cuesta construir. ¿Y cuál es el precio del metro cuadrado en vivienda promovida? No, eso es todo un acertijo, pero yo estimo, porque cada promotor, acá eso es parte de demanda, y cada promotor construye de acuerdo a su leal saber y entender. Pero yo estimo que en el entorno de los $1.500 a $1.800 el metro es el costo de construcción. Después está, obviamente, la utilidad del promotor al vender, ¿no? Pero anda en ese entorno más o menos, donde el terreno tiene una incidencia de $300 a $400 el metro cuadrado más o menos. Y entonces, efectivamente, ¿esa vivienda se vende al público al que teóricamente está dirigida? Sí, sucede que estamos en una franja, digamos, para decirlo, deciles 7 y 8 abarcaría la vivienda promovida. Estamos hablando de un núcleo familiar que está ganando en el entorno de los 80 a 90.000 pesos mensual. Pero siempre se pensó en esa franja etaria, en esa franja de ingresos. Sucede que la vivienda, como se le llamó vivienda de interés social en su momento, se pensó que era para la gente más desposeída. Y ese fue el error. Tal vez el error fue el nombre de la ley. Aunque la vivienda siempre tiene un interés social, sea para quien sea, es un interés social. Entonces la gente pensó que esa vivienda era para gente más desposeída, entonces de ahí que se le cambió después en el decurso de los años el nombre a vivienda promovida. Usted explicaba a qué público están dirigidas, pero ¿termina siendo ese el público comprador? ¿Qué porcentaje son
los que después van a utilizar esos apartamentos? ¿Qué porcentaje son inversores que adquieren para, no sé, para alquilar o para después en algún momento, en todo caso, vender? Muy buena inquietud, muy buena inquietud. Hay un porcentaje, no podría explicitarlo exactamente, pero hay un porcentaje muy importante de gente, de inversores, que precisamente adquieren la vivienda promovida para luego arrendarla, cosa que está pasando, y además eso ha logrado, por ejemplo, que los precios de los alquileres bajaran porque aumentó la oferta notoriamente. O sea que sí, hay un núcleo duro, grueso, de inversores que compran para invertir, para alquilar después su vivienda, cosa que viene aconteciendo, ¿no? Uh-huh. Y repito, bajando el precio de los alquileres. Hoy lo que estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y con la OPP es intentar invertir y construir vivienda para deciles más bajos, deciles 6, 5, 4, núcleos familiares que dan en el entorno de los 50 a 60 mil pesos mensuales. Claro, ya en zonas más alejadas del centro. Cuando digo centro, estoy pensando, por ejemplo, en la avenida General Flores, lo estuvimos hablando con la intendenta Cose, pero acá juega donde ahí el terreno es menor, es menos costoso, ¿no? A eso apuntaba mi pregunta a propósito de cuán lejos del centro se estaba construyendo. O sea, se está trabajando ahora, se está preparando ahora una nueva línea de proyectos que efectivamente se alejarían más y que estarían destinados a otro tipo de población, a población de menores recursos. Exacto. Siempre hablando de vivienda digna y lugares donde están los servicios, vital. Y puse el ejemplo de General Flores, porque ¿qué pasa, Emiliano? La altura en General Flores son de 3 pisos, son 9 metros. Entonces no le reditúa al promotor construir un edificio de 3 pisos en General Flores. Zona que está bastante deteriorada, General Flores. Ejemplifico, ¿no? Y la intendenta, con muy buena receptividad, lo comprendió, Cose, y ese tema es determinante, que haya más altura para el promotor. Y no estamos pidiendo altura de una torre enorme. Hablamos de 16 metros y medio, por ejemplo, que son 5 o 6 pisos, lo que ya podría cerrar mejor la ecuación financiera al promotor. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y con la OPP en a ver si podemos ponernos de acuerdo en ese target, repito, de ingresos de 60, 50, 60, 60 mil pesos, así lo podemos cubrir. Que esa es el próximo desafío, que no va a estar terminado para este año, pero esperemos que para el año que viene sí haya alguna novedad al respecto. Enseguida hablamos del otro, hablamos de los megaproyectos. ¿Se viene un boom inmobiliario en los próximos meses? ¿Qué ha estado ocurriendo este año, tan particular, en el sector de la construcción vinculado a la promoción de viviendas y residencias? ¿Cuáles son las perspectivas para el año 2021? Ese es el tema de nuestro diálogo hoy esta mañana con Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Hablemos ahora de la decisión que adoptó el gobierno el mes pasado, la que baja de $6,4 millones a $2.200.000 el monto mínimo que los proyectos de inversión requieren para ser analizados por la COMAP, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. Ustedes habían conversado sobre este tema más de una vez con el gobierno. El 10 de noviembre, cuando el presidente Lacalle Pou les adelantó la aprobación de la medida, usted hizo declaraciones a la prensa y dijo que a partir de ella saldrían a la palestra decenas y decenas de proyectos inmobiliarios sin ninguna duda. Ya pasó un mes de eso, entonces les pregunto, ¿se confirma aquella primera impresión? ¿Cómo está cambiando el escenario? Sí, pero hay algo previo, Emiliano. Antes del decreto de noviembre, hay un decreto de abril del gobierno, de abril de este año, porque ¿qué pasaba? Esta es una buena idea del gobierno anterior, donde incentivaba los megaproyectos, pero lo que pasa es que era un monto muy elevado. Empezó con $15 millones y bajó a 11. Lo que era impensable para el grueso de los promotores privados. Sobre todo porque los terrenos no son muy grandes. Sí era viable para Punta del Este, que los terrenos son enormes, pero para acá no. Entonces, cuando asumió el presidente Lacalle, le dijimos eso, le transmitimos esa inquietud, y él, de 11 millones, en marzo, repito, en abril de este año, bajó a 6 millones. Ese fue un primer mojón. 6.400.000 $. Ese fue un primer mojón que no hay que obviarlo, que es muy importante, que permitió salir a la palestra a varios promotores que tenían terreno y ya ahí gozaban de exoneraciones fiscales. O sea, ya ahí movió la aguja un poco. Pero seguíamos con el intríngulis, y se lo dijimos al presidente de Lacalle.
El grueso de los promotores privados construyen cosas más chicas, en terrenos más chicos. Yo te explicaba hoy fuera de micrófono, 2, 3, 4.000 metros. Hablamos de entre 2, 3, 5, 4, 5 millones de dólares. Ergo, no llegaban a esos 6.400.000 dólares y no tenían las exoneraciones fiscales. Entonces, lo que pasó en noviembre de este año, que el presidente de la calle nos lo comunicó en persona en un almuerzo en la asociación el 10 de noviembre, entendiendo sensible a nuestro requerimiento, bajó entonces sí de 6.400.000 a 2.200.000. Lo que va a ser posible, hoy hablaste de boom, yo tal vez no diga boom, diría boomcito, vamos a hacer un diminutivo, que me parece que va a venir con, repito, con esta nueva medida de los 2.200.000, porque motivó a los promotores que no hacen vivienda promovida, que están en otro target. La vivienda, el megaproyecto se hace en cualquier lado, en cualquier parte. Ahora hay mucho promotor que sigue vinculado a la costa y le gusta la costa y adyacencia de la costa. Entonces sustancialmente van a construir ahí, y entonces yo creo que va a venir un movimiento muy importante. Justamente, ¿qué tipo de proyectos quedan facilitados de esta manera con la rebaja de este mínimo? El megaproyecto son construcciones de mucho más porte, donde tiene muchos amenities, cosa que no tiene tanto la vivienda promovida. Son, si se quiere, un poco más costosas, porque también se invierte más en las mismas, en terrenos un poco más grandes que en la vivienda promovida. Y además gozan no de tantas exoneraciones fiscales como sí goza la vivienda promovida. Es decir, hay exoneraciones fiscales, pero no son del quantum de la vivienda promovida. Pero igual motivan y motivan mucho. Ya, de hecho, yo te diría que están empezando en los próximos post-licencia, me animaría a decir, arriba de 40, 50 mil metros cuadrados que van a empezar. Hay un proyecto, Emiliano, que no te puedo dar datos, en la bahía de Montevideo, que va a comenzar el año que viene. Es una inversión de 100 millones de dólares, de un promotor compatriota. 100 millones de dólares. No hurgues porque no te voy a dar datos. Pero sí, no, sabe que yo lo tenía anotado acá para preguntarle, porque había visto datos o había visto versiones a propósito de ese emprendimiento en la prensa hace poco. O sea que usted confirma que efectivamente ese proyecto está ahí para ejecutarse, lo que pasa es que no quiere dar más información. No puedo darla porque el promotor me decapita, sencillamente. He estado en el lugar con él. Van a vallar la zona, diría que ya a partir de enero. O sea, es un dato de la realidad, absolutamente. Y esa es la inversión compatriota uruguaya de un promotor privado, que va a ser 2 torres de 40 pisos cada uno, sobre el mar, mirando hacia, yo como soy hincha de Rampla, mirando la gloriosa cancha de Rampla que está del otro lado. Así que es 100 millones de dólares. Ahí estamos hablando de vivienda promovida, no megaproyecto, porque es una vivienda promovida. Pero va a dar mano de obra que intensamente, ¿no? Es un número muy impactante, sí, realmente. Pero bueno, ¿y cómo es? ¿Acá se juntan las dos cosas? ¿Se junta vivienda promovida y megaproyecto? ¿Cómo es? No, ingresó bajo el rubro vivienda promovida, porque correspondía a la zona, entonces va a gozar de más exoneraciones fiscales. Incluso va a haber una especie de colocación de piedra fundamental por el presidente de la calle. Va a demandar, son el entorno de 35.000 metros cuadrados y se estiman alrededor de obreros directos, alrededor de 800 a 1.000 obreros. O sea, va a ser toda va a haber una suerte de shopping pequeño, va a movilizar toda la zona esa cerca de la bahía de Montevideo en forma muy notoria, ¿no? Ya hay mucho interés de argentinos en comprar unidades ahí, repito, mirando el mar, ¿no? Pero volviendo a los cambios en la ley de promoción de inversiones, usted mencionaba recién, antes de este mega ejemplo o de este ejemplo fuerte, mencionaba algún tipo de proyectos. ¿En qué zonas básicamente van a ir esos de 2 millones, 3 millones de dólares? Sí, esos megaproyectos, sustancialmente, yo lo dije hace un instante, es más bien cerca de la costa y adyacencia. Pero cuando hablamos de costa, eso es muy amplio. ¿De dónde a dónde? No, la costa todo. Hay un megaproyecto que empieza en el Parque Rodó, sé otro que empieza en Carrasco, sé otro que empieza en Malvin. Es decir, el espectro es amplísimo. Siempre hablamos de Montevideo, ¿no? Pero digo, los que hacen megaproyectos
sustancialmente no van, digamos, como la vivienda promovida, alejados de la costa, prefieren la costa, lo que no es óbice que también puedan construir en el centro de Montevideo, entiéndase bien, de que pueda hacer un megaproyecto ahí, pero sustancialmente van a ir ahí a adyacencia de la costa y la costa. Ya también con terreno comprado muchos Malvin, hay mucha tierra comprada en Malvin, cerca del Club Malvin, por ahí hay mucha tierra comprada que seguramente se va a convertir en megaproyectos. Ahí estamos hablando sobre todo de proyectos de más de 6 millones de dólares. Hay dos proyectos importantes que empiezan de más de 6 millones de dólares, que era lo que yo te decía que después se modificó a 2.200.000. Y después Canelones, Maldonado, Rocha también. Bueno, en Canelones estuvimos con el intendente Orsi y una receptividad absoluta, total. Puertas abiertas, además Canelones tiene la virtud, ¿sabes cuál es, Emiliano? Que es muy importante, de tratar de no burocratizar los expedientes, que es lo que nos pasa en Montevideo, y le hicimos hincapié a la intendenta Cose. Las inversiones que se han frustrado por las demoras burocráticas en los permisos de construcción son de Ripley, que no puede acontecer. Y eso se lo dijimos claramente a Cose, por ejemplo, no responsabilidad de Cose, que recién asumió, pero las cosas se demoran, se traban. ¿Y qué pasa? Cuando un promotor privado tiene un grupo inversor atrás que no conoce el métier, que no está en el métier, ese grupo promotor se desestimula y se va. Y la inversión va para otro lado, que era lo que decenas de ejemplos puedo contar. Y bueno, eso quedamos en una reunión con Cose, seguramente la semana que viene, para agilizar ese tema, y tuvimos, repito, con Orsi, una receptividad absoluta. En Canelones uno plantea un tema ahí en Parque de la Ciencia, donde tiene una oficina vinculada a este tema, y la otra semana ya va con el permiso prácticamente aprobado, excepto que haya alguna excepción. Entonces Orsi entendió el tema, y además permitiendo alturas en distintas zonas, como por ejemplo La Piedra y La Paz. Entonces eso es un acicate, eso es un estímulo para el promotor, de que un proyecto entra, un permiso de construcción entra, y a los 10 días, 15 días va a estar aprobado. Y no tiene esa incertidumbre de meses y meses y meses de saber dónde está parado, porque está la tierra inmovilizada, el capital inmovilizado, y así se pierden los inversores. Entonces eso no va a pasar en Canelones, de acuerdo a lo que nos dijo el intendente Orsi, y esperemos que se cambie la pisada en Montevideo. No hablo ni de desidia ni de mala fe, no hablo nada de eso. Digo que es un dato de la realidad, que se burocratiza, y eso es un ejemplo malísimo de aversión a la inversión, ¿no? Usted dice entonces que estas mega inversiones inmobiliarias serían básicamente Montevideo y Canelones, ¿no los otros departamentos de la costa? No puedo abundar mucho porque no hablo con todos siempre. Sí, Colonia están comprando tierra en Colonia, me consta, pero hoy sí, sustancialmente Montevideo ni hablar, y Canelones lo miran con mucho optimismo. Canelones lo están mirando ya, de hecho hay mucha construcción en Canelones. Uno va por Avenida Las Américas y está lleno de inmuebles, pero de edificios. Pero la idea es ampliar eso, y repito, hicimos hincapié, ¿no?, con el intendente Orsi, en Las Piedras y en La Paz, por ejemplo, donde hay mucho para hacer ahí. Hace falta mucha vivienda ahí, y en la medida que nos otorguen altura, que aparentemente el intendente Orsi está proclive a ello, entonces yo no tengo duda que los promotores van a ir también ahí. Y para terminar, el decreto, en sus considerandos, sostiene: se entiende primordial el otorgamiento de estímulos fiscales a efectos de lograr una disminución de los precios de venta de los inmuebles, permitiéndose una mayor accesibilidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir en esta materia? ¿Qué decreto? ¿Cuál? ¿El de megaproyectos o vivienda promovida? El de megaproyectos. Sí, claro, el que tiende a que haya una mayor estabilidad de precios. Una mayor accesibilidad. Accesibilidad, sí. Bueno, lo que pasa es que eso está supeditado al tema del precio del metro cuadrado. En la medida que haya oferta y demanda y haya mucho, porque los promotores se miran de costado. Acá no hay nada que rija los precios de nada. Entonces, en la medida que uno se vaya de precio, evidentemente no va a vender. Entonces, están todos más o menos enfocados en tener un precio, digamos, normal. Nada del otro mundo, teniendo en cuenta, repito, porque no es menor, los altísimos costos que padece el sector. Pero yo entiendo que pruebas al canto, están vendiendo, Emiliano, están vendiendo, hay venta. Pese a todo este concepto crítico que estamos padeciendo, como te dije al principio de la nota, ha sido un año venturoso. Entonces, si hay venta ahora, porque además, ¿qué pasa? La gente compra un bien que es algo tangible, lo ve, lo palpa, lo tiene. Que además después le da una renta, si no lo quiere como vivienda, lo alquila. Las acciones, los bonos son volátiles, bien se sabe lo que ha pasado en el mundo. Entonces, el ladrillo inspira mucha confianza. Y además algo no menor,
el promotor privado uruguayo inspira mucha confianza. Yo estoy hace 30 años en esta gremial, la fundé, me precio de ello, y nunca pasó de que un promotor dejara un edificio por la mitad. Jamás. Todos terminan lo que empiezan. O sea, se inspira confianza. Y eso es un dato, hoy lo dije respecto a los gobernantes, ahora lo digo respecto a los promotores. Y eso es un dato superlativo. En definitiva, entonces, usted decía, boom, capaz que es una palabra exagerada, pequeño boom o boomcito sí. Si mira a un año por delante, y teniendo en cuenta los números que daba recién de personal cotizando en el BPS, ¿qué es lo que debe venir? Auspicioso, absolutamente auspicioso, por un gobierno que nos entiende, por un gobierno que a veces nos dice, bueno, ¿qué más medidas necesitan? Porque sabe que somos generadores de mano de obra, que lo que más le preocupa al presidente de la calle hoy es el empleo, es lo que más le preocupa. Justamente, bueno, ¿qué pasaría con la mano de obra en este sector en particular? Iba a ir creciendo, ¿no? Te voy a decir, ya empezó de julio a noviembre, como dije, ya aumentó 4.000 personas la mano de obra, yo no tengo duda que para el mediado del año entrante estemos en 60.000 obreros, y así sucesivamente. Y eso es lo que quiere precisamente el gobierno, mano de obra. Y con la salvedad, y lo vuelvo a decir, de que por cada obrero directo hay uno indirecto. Siempre hay que multiplicar por 2. Entonces, porque además otra cosa, y ya redondeo, es tan virtuoso este círculo de la obra, que no solamente es virtuoso cuando se construye, porque hay decenas de industrias en su alrededor que impactan y que venden, además de profesionales, sino otro aspecto, que una vez que el edificio se construyó y terminó, sigue generando virtuosismo, porque ese edificio genera tributos para la intendencia del departamento donde se construyó, contribución inmobiliaria, por ejemplo. Pero además, ese edificio, existe un administrador, un sanitario, un electricista, un jardinero, un paisajista, sigue generando beneficios, una vez terminado el edificio. Entonces, por donde se lo mire, es el círculo virtuoso de la obra, como yo tantas veces lo he dicho y lo he escrito en otras oportunidades. Aníbal Durán, director ejecutivo de APPU, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Gracias por la participación esta mañana en Perspectiva. Con mucho gusto, Emiliano. Vamos a estar siguiendo de cerca todo este proceso. Muy bien, un abrazo. Ya volvemos para abrir la tertulia de este lunes.